Sí, señores, aunque yo he dicho que estoy todavía en tregua, la tregua de los 100 días, que creo que todos los dominicanos tienen que dársela al gobierno, porque nosotros somos dominicanos y crear inestabilidad no es responsable, no es justo, además porque estamos en una crisis mundial, independientemente del tema sanitario que parece olvidarse, está el resultado de esa urgencia sanitaria que crea una crisis económica, social, hasta anímica. Y si eso usted lo combina con un gobierno naciente, con un gobierno que rompe, con un gobierno anterior que tenía su visión, que ya tenía un caminar y que además dejó el gobierno, dejó el poder con una relativa estabilidad económica que se ve interrumpida en sus últimos meses por la llegada de esta crisis sanitaria, pues todavía le correspondería tal vez una ñapa de la necesaria tregua, que es algo no escrito, pero que todo el mundo entiende que necesita cada gobierno. Mi padre, que para mí el gran humanista que yo conocí, la expresión más vulgar que él me dijo a mí era decirme la pendeja experiencia, que era una respuesta cuando yo veía que ante un tema complejo, de pronto él encontraba una salida, me decía, la pendeja experiencia. Y yo creo que realmente esto es lo que le está faltando al gobierno que nace, es experiencia. Experiencia que te pone prudente, experiencia que te hace mirar las cosas con distancia, experiencia que te pone a veces hasta un poco tímido, pero que es importante. Yo creo que la impetuosidad que tiene el gobierno está volviéndose contra ellos mismos. Ciertamente este gobierno nació con un gran apoyo de una clase media que en nuestro país es muy abigarrada, porque clase media aquí en República Dominicana y tal vez en otros países también, sobre todo de Latinoamérica, tiene muchos subtramos. Y aunque nos encontramos en muchas cosas, sobre todo en la capacidad de reclamo, tenemos intereses no todos iguales. Y así tenemos una clase media, media que pretende ir en la clase alta en algunos momentos cuando vamos a decir, de pretensión o de autoestima se trata, pero en los otros aspectos, cuando se trata de pagar impuestos o de asumir ciertas responsabilidades, se quiere agachar a veces hasta la clase más depauperada. Pero esa clase media tiene algo que lo unifica, y es esa capacidad de reclamo, esa impaciencia, ese haber comprado un discurso de campaña con muchas expectativas, con muchas promesas, para mí no de tan fácil cumplimiento, pero que fueron hechas y fueron compradas. Entonces usted, como gobierno que nació impulsado, promovido por esa clase media, usted tiene que establecer sus prioridades y saber dentro de ese menú de propuestas, de ese catálogo de propuestas que usted le vendió a la clase media, cuáles usted puede leer que son imprescindibles para esa clase media, cuáles son innegociables, cuáles son las más acariciadas, las que no le van a permitir incumplir o no le van a permitir que usted postergue para después. Y yo creo que el principal reclamo ha sido el adesentamiento público, la persecución de la corrupción y la instauración de nuevas prácticas más éticas y más aceptables dentro de un gobierno decente, que fue una de las primeras banderas de venta de este gobierno. Y dentro de ellas ya ha habido cosas que
esa clase media percibe como alejada de ese discurso. Y una de ellas también es esta reforma fiscal. ¿Por qué? Porque viene a poner distancia con un discurso que, si usted lo busca punto a punto, usted encontrará fijación de posiciones de este gobierno en contrario a lo que están planteando ahora. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usted debe de ver cuáles medidas usted está proponiendo en esa reforma fiscal, ante cuáles lesionan, cuáles se alejan de la propuesta y de las promesas que usted hizo. Usted tiene que consensuar con los grupos fácticos de este país. Grupos que a veces no tienen nada que ver con los que más levantan la voz en las redes sociales, sino aquellos con los cuales usted necesita contar. Si no el apoyo, no la resistencia. Por eso yo digo que me gustaría saber qué conversó el presidente Luis Abinader con Danilo Medina, Temístocles Montaje en el caso del PLD, con la Fuerza del Pueblo y con Leonel Fernández en este caso de este partido. Creo que fue también con el señor del Partido Reformista, ¿verdad que sí? Y con Alianza País. Sí. Porque si no habló de estas medidas que para mí son altamente importantes y que hasta el más ignaro político sabía que podían generar ruidos y que necesitan, si no de la comprensión, por lo menos de no la resistencia a estas medidas, él perdió su tiempo en esas reuniones. Porque no hemos visto otras medidas que pudieran haber nacido de ese consenso. Ni he visto ninguna medida que sea más importante que estas que plantean. Muchísimas cosas. Primero, un desbordamiento de las facultades que puede tener el presidente de la República para presentar esa modificación impositiva, aunque el señor Luis Reyes dice que ya había sido eso hecho en presupuestos pasados. En esta hay creación de impuestos, no modificación de impuestos. Creación de impuestos tan diferente como que ante la propuesta de que se eliminaría la exención hasta $500 de las compras por internet, aquí hubo una escandalera y ahora se propone un 3% para todas las transacciones de internet. Ya de por sí ahí hay un cambio muy grande, hasta figuras impositivas para partes de aire acondicionado, al combustible. O sea, hay medidas ahí que nos traerían inclusive problemas con acuerdos internacionales con la Organización Mundial de Comercio, con el mismo acuerdo que tenemos con Centroamérica y el Caribe y otros más, porque nosotros estamos en acceso al mercado, en materia de acceso al mercado, regido por esos acuerdos internacionales, y eso nos obligaría a dar el trato de la nación más favorecida y muchas cosas más que no vienen al caso, pero que tocan bastante la imagen de la República Dominicana. Esa falta de experiencia que nosotros decimos es la que de alguna manera motivó ayer al presidente Luis Abinader, a quien le reconocemos un deseo sincero de evitar que se rompa esa luna de miel que él tiene con las clases, y que también le reconocemos un deseo sincero de tratar de comunicarse con el pueblo y de que todas las medidas que tome la gente entienda por qué la está tomando y estén dentro del consenso mínimo posible. Pero creo que fue desafortunada su presencia. La figura presidencial se reserva para otros estadios y para otros momentos. Esta defensa de estas figuras que aparecen en el presupuesto debió haber sido hecha por su equipo económico, sobre todo equipo económico que fue el que le vendió esas posibles soluciones al presidente, y que tenían toda la competencia y las justificaciones para ofrecerla a la ciudadanía. Luego debió ser manejado de mejor manera como una
sino un conato de crisis, un desencuentro conforme a las políticas de comunicación estratégica. Y eso tenía que hacerlo desde su dirección de comunicaciones. Que el presidente, que es la última instancia y que ya había puesto su palabra y su visión en ese proyecto de presupuesto, apareciera abriendo la posibilidad de un consenso, ¿dónde? Con sus legisladores, porque él tiene mayoría congresual. Y sobre todo después de la vocera de su bancada expresar por Twitter que ese presupuesto debía ser revisado y que tenía que ser consensuado, yo creo que demuestra, si no una excisión, pero una diferencia de criterio importante. Usted no va a poder consensuar con las demás fuerzas si usted no logra cohesión interna. Yo creo que fue muy poco inteligente, yo diría que tampoco fue solidario de la parte de su vocera y que ameritaba una reunión después para unificar criterios. La experiencia es muy importante y esa experiencia se toma ciertamente en un caminar de ensayo y error. Pero usted tiene que minimizar los errores porque las consecuencias son difíciles. El momento de consensuar eso internamente debió ser antes. Abrir la posibilidad que existe, y todo el mundo lo sabe porque el Congreso es soberano, de que todo debe ser modificado o que todo es objeto de modificación desde el punto de vista de las representantes de la bancada, o por lo menos del Senado, de la bancada del Senado del Partido Revolucionario Moderno, no fue afortunado. Y abre las puertas a que los demás legisladores de oposición entiendan que este presupuesto hay que empezarlo a conocer de cero. La introducción de esas figuras, muy ambiciosa, entiendo yo, muy rompiente con el discurso de campaña y con el programa de gobierno, también denotan inconsistencia y falta de experiencia. Lo más importante para Luis Abinader, para el presidente Luis Abinader, es tratar de conservar por el mayor tiempo posible el apoyo de las fuerzas que le dieron sustento, independientemente de las estrategias que tenga, como decía este presidente suramericano, del gobierno, que son personas y fuerzas que finalmente inclusive constriñen al mismo presidente de la República. Independientemente de esas presiones que tenga él que consensuar, la primer masa que tiene que tratar de mantener contenta, de mantener suficientemente explicada y comunicada, son a esas clases sociales que lo subieron en hombro. Y para eso, la mejor forma es tratar de trabajar con su librito. Y en aquellos partes que se va a desviar, que sea previamente consensuado. Pero después que se tome la decisión, la autoridad, la figura de la autoridad y del mandato presidencial indica que hay que llegar hasta el final.